El tema de hoy puede que nos resulte un poco difícil porque cuando los temas nos tocan de cerca y nos afectan, suele hacerse las cosas un poco más difíciles porque nos sentimos tocados. Y esto es lo que va a estar pasando en el encuentro de hoy. Lo que había ocurrido con los seguidores de Jesús es que se estaban disgustando con él, se estaban molestando con Jesús porque no reaccionaba como ellos esperaban que lo haga. Había estado todo bien con el tema de la alimentación milagrosa, haber participado de comer ese pan y esos peces fue algo inolvidable, por supuesto, para todos. Fueron testigos y participantes de un milagro, pero cuando Jesús les empieza a explicar que Él vino para mucho más que eso, que Él vino para darnos vida eterna y que si bien estuvo bueno lo de la alimentación que habían recibido poco tiempo atrás, Él era verdaderamente el pan de vida. Así como el pan alimenta el cuerpo diariamente, Jesús debe ser nuestro alimento diario para que podamos tener vida eterna. Y esa parte es como que no terminaban de digerirla. Y hasta se empezaron a molestar cuando en vez de darles más alimento, más panes, más peces, se ofreció a sí mismo para que ellos pudieran tener vida eterna. Qué loco, ¿no? La vida eterna les parecía demasiado poco. Dice el versículo 41 de Juan 6 que entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Es como que empezaron a sentir o a decir: pero ¿y vos quién te crees que sos? Porque estaban molestos, se dan cuenta, ¿no? Estaban molestos porque Jesús les estaba ofreciendo vida eterna en vez de panes y peces ahora. En vez de soluciones al momento, les estaba ofreciendo soluciones eternas, de vida eterna. Les pareció poco. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Y cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Qué loco, ¿no? Porque cuando una persona cree saber las cosas como son, no va a aprender nada. Porque si vos ya sabés, no vas a aprender. Y esto le pasó a esta gente. Ellos sabían que Jesús era hijo de José, de María, aparte no hacía las cosas como ellos querían, así que ¿quién te crees que sos? A mí no me vas a enseñar nada. Se bloquearon. Y entonces cuando Jesús ve lo que esta gente está haciendo, les dijo, como dice el versículo 43, dejen de murmurar. Y después siguió diciendo: al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. No sé si lo notan ustedes, pero yo veo en las palabras de Jesús, tratando de explicarle a estos cabezones que Él venía a traerles vida eterna, que es mucho más que pan para hoy, hambre para mañana. Jesús se desespera porque no lo entienden, no lo están aceptando, están prefiriendo las migajas de esta vida a las bendiciones infinitas y eternas en su presencia. Entonces Jesús no sé si la expresión es correcta, que se desespera, pero lucha y se esfuerza porque lo entiendan. Por eso les está diciendo: miren, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que se están jugando con creer en mí o no creer en mí? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Versículo 48, porque yo soy el pan de vida. Así como ustedes se alimentan del pan todos los días y por eso viven esta vida, aliméntense de mí. Y lo que tendrán es mucho más que esta vida, es vida eterna. Eso es lo que Él quería que esos entiendan. Y da una vuelta más Jesús todavía para comprenderlo, porque le cuesta mucho a Dios aceptar que Él dejó de ser Dios para hacerse hombre y salvarnos. Y los hombres no queremos aceptar esa salvación porque preferimos los beneficios de aquí y ahora, antes que las bendiciones eternas que Él nos vino a traer. Entonces les explica para que entiendan a todos aquellos que se esfuerzan tanto por las bendiciones temporales, ¿no? Los beneficios que se necesitan ahora, que yo me di cuenta que quiero y necesito ahora. Pero soy tan ciego a veces para no esperar y no darme cuenta cómo necesito las bendiciones eternas. Entonces le dijo, versículo 49, los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y sin embargo murieron. Pero hablando de sí mismo, es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere.
Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Miren qué loco cómo Jesús les está explicando, ¿no? Entiendan que el pan común y normal es una bendición necesaria y útil, pero solamente para esta vida. Entiendan que el que se alimenta diariamente de mí, lo que va a tener es vida eterna. ¿Entienden lo que eso significa? Necesitan alimentarse de mí, necesitan conocerme, pasar tiempo conmigo, necesitan entender a qué vine. Y entonces lo que van a tener no es un pan para la mesa de hoy, sino un pan que los alimente, que alimente su alma y les dé vida eterna. Y Jesús, con todo este esfuerzo que está haciendo, repite en el versículo 58, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Y les repite la idea para que entiendan. El pan que entra por la boca, el alimento común y normal, es importante, pero todos los que coman de ese pan, bueno, simplemente cuando les llegue la hora morirán, pero el que come del pan de vida que es Cristo, repite la idea, lo que tendrá es vida eterna. Pero, ¿saben? La gente no estaba de acuerdo con esto. Por más que Jesús se esforzó, esta gente prefería tener los panes y los peces hoy antes que la vida eterna en algún momento. Preferían que Jesús solucione sus problemas de ahora antes de que solucione la eternidad. Las personas somos bastante así, ¿saben? Por eso les decía que nos podemos sentir a veces un poco tocados por el tema de hoy, porque los cabeza hueca y cabeza dura no eran solamente los que en este tiempo estaban escuchando a Jesús y enojándose con Él porque no hacía las cosas como Él quería. Muchas veces vos y yo también somos así, porque como tenemos necesidades que para nosotros son súper importantes, y sabemos que Dios puede solucionarlas, claro, sabemos que lo puede hacer y lo puede hacer, pero como Él no actúa como yo quiero, entonces a veces hasta me bloqueo y me enojo con Él. Hay personas que han dejado de seguir a Jesús o perdieron su fe en Él porque Jesús no les hizo caso en situaciones que ellos entendían que era indispensable que Jesús les haga caso, y como que sí o sí Dios debía obedecer o debía responder a sus plegarias como ellos las pedían. A las personas que acompañaban en este momento a Jesús, lo que les pasó, lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Miren qué loco, ¿no? Porque de estos discípulos que está hablando acá, que no son los 12, son discípulos, son todos los que seguían a Jesús. Todos estos habían comido de el pan milagroso y de los peces milagrosos cuando Jesús multiplicó ese alimento para que todos coman. Toda esta gente se maravilló con Jesús. Toda esta gente deseó hacer de Jesús su rey. Pero ¿por qué es que buscaban a Jesús, lo aprobaban y lo seguían y lo querían inclusive hacer su rey? ¿Por qué? Porque lo veían como una solución del aquí y ahora. Vos buscás muchas veces a Jesús también como tu solución de aquí y ahora. Está bien que lo busques, ¿sabes? Pero ten en cuenta que todas estas situaciones son temporales. Y lo que verdaderamente vale la pena es que nuestra vida esté en las manos de Dios, para que nuestra historia, transite como transite, termine bien, que en última instancia es lo que a todos nos interesa, porque la eternidad es lo que verdaderamente pesa y vale. Entonces Jesús les dijo a sus 12, a sus más cercanos, aquellos que más tiempo habían estado con Él: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos se quedaron, pero saben, los discípulos compartían también la mirada de la gente que se fue. Los discípulos también querían las soluciones de aquí y ahora, además de la eternidad, por supuesto, ellos querían todo, pero el aquí y ahora pesaba mucho para ellos, porque esperaban que Jesús fuese rey muy pronto. Ninguno de ellos esperaba verlo dentro de apenas un año colgando de la cruz y perdiendo la vida, o dando su vida, mejor dicho, ahí para nuestra salvación.
Los discípulos eligieron quedarse y fue una buena elección, aunque no estaban tremendamente de acuerdo ni estaban extremadamente felices porque estaban sorprendidos, desconcertados por lo que acababa de pasar. Cómo Jesús hizo esta movida que hizo que tanta gente que estaba con él, que lo favorecía, se fuese, se dispersase, se desilusionase de él. Los discípulos fueron afectados por esto, pero a pesar de eso eligieron quedarse con Jesús. Y ¿sabes una cosa? Elegir quedarse con Jesús siempre es la mejor elección que se puede hacer en la vida, aunque a veces no se entiendan algunas situaciones por las que se atraviesa. Y Jesús, que está aprobando tremendamente la decisión de sus discípulos, va un poco más allá con la prueba para ellos y les dice: ¿no os he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba finalmente a traicionarlo. Miren qué dureza las palabras de Jesús, ¿no? Lo que hemos visto en este episodio que ocurrió se llama zarandeo. Se llama cuando muchas personas parecen estar del lado de Jesús, pero en realidad están de su propio lado. Cuando Jesús les presenta las cosas como son, o sea, lo que tenés que esperar de esta vida no son los aquí y ahora, sino la eternidad, la salvación, la vida eterna en la presencia de Dios. Cuando te das cuenta que ese es el enfoque y no tanto el aquí y ahora, ¿sabes? Mucha gente se desilusiona y se va. Muchos prefieren que Jesús responda cuando Él les pide quiero trabajo, que les responda cuando le dicen a Jesús estoy enfermo y quiero que me sanes. Y todas esas cosas son importantes y válidas de pedirlas, por supuesto, pero lo que verdaderamente vale es saber que responda a Dios como responda. Siempre lo hará en función de nuestra salvación. Y su respuesta a nuestras oraciones será lo mejor, aunque a veces vos y yo no lo entendamos. Y en el quedarnos con Él, pase lo que pase, es donde radica la gran diferencia. Pero claro, ¿quién se va a quedar con Jesús? De toda esta muchedumbre que estaba con Él, se quedaron apenas estos 12. ¿Por qué? Porque estos 12 lo conocían más que los demás, porque estos 12 habían pasado más tiempo con Jesús. Y entonces, aunque también se decepcionaron como todos, ellos sabían que alguna cosa no estaban entendiendo y que lo mejor que podían hacer era quedarse al lado de Jesús. Como dijo Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Ojalá vos y yo también reaccionemos de esta manera. ¿A quién iremos? A veces es verdad que Jesús no actúa como yo quisiera que actúe. Pero cuando esas cosas pasan, lo que debo tener seguro es que mi vida está en sus manos y que Él hará con ella lo mejor. Ojalá que Dios te bendiga a vos y a mí también para que cuando pensamos en Él, pensemos mucho más que en el aquí y ahora y que en las bendiciones temporales. Que sepamos que cuando Dios responde de una o de otra manera, lo hace siempre en función de nuestra salvación, no tanto en función de el aquí y ahora. Él siempre piensa en las consecuencias eternas de las bendiciones que nos da y en las consecuencias eternas de las bendiciones que vos y yo tomamos. Por eso nos motiva y nos ayuda a decidir bien cada vez. Ojalá entendamos el mensaje de Jesús y ojalá lo sigamos por quien Él es. No por lo que nos puede dar ahora para solucionar transitoriamente nuestros problemas solamente, sino como el Dios que se hizo hombre para salvarnos y darnos vida eterna. Amén.